Buenas noches. Aún no me recupero del todo, así que espero que la voz me dure. Vamos a continuar con nuestro estudio de los atributos comunicables. Y el domingo analizamos el amor de Dios y hoy vamos a analizar la gracia de Dios. Intencionalmente estoy viendo la gracia después del amor porque hay que ver una distinción muy interesante que nos ayuda a comprender de una manera mejor lo que es la gracia y cómo diferenciarla de la misericordia. Porque parece que la misericordia y la gracia en esencia serían lo mismo. Pero cuando hablamos de la gracia de Dios, decimos que por definición hablamos de un favor gratuito, algo que no es merecido. Y más formalmente lo definimos así. Dice, es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas. O sea, los regalos que Dios quiso hacer a personas que no lo merecen. La gracia, por consecuencia, no puede ser comprada, no puede ser lograda ni ganada por la criatura. Si pudiese ser comprada, ganada o lograda, ya no sería gracia. Y si la gracia es un favor inmerecido, por consecuencia, la gracia debe de ser entregada o concedida de una forma soberana, ya que nadie la merece. Si Dios se la da a alguien, fue simplemente porque Él quiso dársela. A eso nos referimos con que es soberana. Ahora, notemos algunos pasajes que nos hablan sobre la gracia. Vamos a ver muchos, pero quisiera primero ver cómo encontramos la gracia. Normalmente asociamos la gracia al Nuevo Testamento, pero la gracia está desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a Génesis, capítulo 6, versículos 7 y 8, en la Reina Valera 60. Génesis 6, 7 y 8 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, Noé halló gracia, y si la gracia es inmerecida, eso significaría que Noé no era una persona perfecta, ¿verdad? También tenía sus errores, y de hecho vemos que después de bajar del arca, sembró un viñedo y se embriagó con las uvas de ese viñedo. Y de ahí viene que sus hijos vieron su desnudez y maldice a Cam, y tenemos mucha historia por delante, pero vemos que claramente Noé fue salvado de entre los hombres, junto con sus hijos y su esposa y sus nueras, fue salvado solo por gracia. Ahora vamos a Nehemías, capítulo 9, versículo 17, donde dice, se negaron, esta es en Nueva Versión Internacional, dice, se negaron a escucharte, no se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos, fue tanta su terquedad y rebeldía, que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud de Egipto. Pero tú no los abandonaste, porque eres Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Ahora, aquí no viene la palabra gracia, literalmente, pero si la gracia es una bendición o un favor no merecido, aquí claramente la está mencionando, ¿verdad? El pueblo se rebeló al grado de que quería regresarse a Egipto, y sin embargo, Dios no los abandonó, Dios les mostró gracia, a pesar de que claramente demostraron que no la merecían. Ahora vamos a 2 de Timoteo 1:9, dos pasajes claros en cuanto a la gracia en el Nuevo Testamento. 2 de Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Así que si somos salvos, es por gracia, ¿verdad? Antes del comienzo del tiempo. Y ahorita más adelante detallamos un poco más en este pasaje, pero vamos a Romanos 11, versículo 3 al 6. Romanos 11, 3 al 6.
Pablo nos lleva a recordar las palabras de Elías. Dice, Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Entonces, en el caso de los profetas que Dios se guardó para sí mismo, no es porque fueran buenos hombres, sino porque tuvo a bien darles gracia. Y el remanente que queda de Israel, que menciona Pablo, y que en nuestros tiempos podemos seguir hablando de un remanente, sigue siendo por gracia. No hay nada que hayan hecho para merecerlo. Así que, si tú buscas en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo, donde se encuentra la gracia, y es literalmente o demostrada a través de las bendiciones y la paciencia que Dios tuvo para con su pueblo, y te vas a encontrar que la gracia en ningún momento se menciona con relación al género humano en general. La gracia no la vas a encontrar en ninguna parte en la Biblia asociada a alguien que no haya sido elegido por Dios. La gracia es exclusiva para los elegidos. La misericordia, la bondad, esa es para todo el género humano. Ya vimos que Dios es bueno, ¿verdad? Y es bueno para con todos. El domingo vimos el amor de Dios y vimos el amor de benevolencia y el amor de beneficencia. Dios tiene buena intención para con los hombres, para todos, y Dios beneficia a todos, independientemente si son justos o injustos, a cierto nivel, ¿verdad? Hace salir el sol para buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Así que eso es para todo el género humano, pero eso no es gracia. La gracia es solamente exclusiva para sus elegidos. Pero ninguno de los elegidos hizo nada para ganarla. Ninguno de los elegidos hizo nada para merecerla. Por eso Pablo dice, si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Entonces, cuando alguien habla sobre la forma en la que Dios eligió y el por qué, y buscamos o tratamos de encontrar alguna razón en la criatura para concluir que Dios la eligió, es un enfoque totalmente equivocado. Es decir, Dios escogió a unos para salvación y a otros no. Dicen, ¿por qué a unos sí y a otros no? Y es un esfuerzo que muchos han hecho, incluyéndome, por encontrar en la Biblia, cosa que no va a estar, no la encuentras, no está. ¿Cuál es la razón? Pero la respuesta ahí está, pero no es la respuesta que nos gustaría encontrar muchas veces. Porque cuando analizamos a los hombres, a nuestra forma de ver puede ser que pensamos que hay hombres buenos y hombres malos, indistintamente de si tienen a Dios o no. Y pudiéramos pensar que tal individuo que ha hecho buenas cosas o que le echa ganas de perdido, pues se merecería ser salvo. Así que cuando buscamos alguna razón por la cual Dios salvó a unos y a otros no, es un error ir a ver a las criaturas para determinar qué pudieron haber hecho. Nuestros amigos arminianos o molinistas aseguran que Dios vio lo que tú ibas a hacer y partiendo de lo que harías decidió elegirte. Si tú lo ibas a escoger, te elige para salvación, si no, no. O Dios hizo todas las combinaciones posibles para ver si lo ibas a aceptar o no en determinada circunstancia, en determinado momento del tiempo. Y si Él vio que lo ibas a aceptar, entonces te elige, pero eso es contrario a la gracia, ¿verdad? Porque si fue por obras, aunque haya sido hacia el futuro, o en una simulación en la mente de Dios, seguirías pensando que el hecho de que Él vio que en determinada circunstancia y lugar específico le ibas a decir que sí, sigue siendo esa obra, aunque realmente no sucedió, sino que fue una simulación en la mente de Dios, esa obra sería la causa por la cual te salvaste. Pero la Biblia especifica claramente que es por gracia. Así que la gracia y las obras no pueden mezclarse. No puedes hablar de gracia y obras en el mismo sentido. Vamos a Efesios 2, versículo 8 y 9. Dice claramente, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Entonces está clarísimo, ¿verdad? Clarísimo, que no es nada de lo que tú puedas hacer o de lo que hubieses hecho o de lo que harías en determinada circunstancia o momento del tiempo, sino que es un regalo de Dios.
Ahora, cuando hablamos gracia y la salvación por medio de la gracia, entonces el mérito humano queda totalmente excluido. Vamos a Romanos 4, versículo 4 y 5. Romanos 4, 4 y 5 dice: ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Así que cuando habla aquí de trabajar, lo hace en el sentido de hablar de la ley, de hacer algo para merecerte la salvación. Si tú hiciste algo para merecerla, entonces ya no es gracia, ¿verdad? Ya sería una deuda. Podrías reclamarle a Dios. ¿Tendrías alguna forma de decirle: oye Dios, yo ya hice esto y esto y esto, yo debería ser salvo? Pero eso es absurdo si partimos de los versículos que claramente enseñan que es un regalo de Dios. Así que, a pesar de la claridad de estos pasajes que hemos leído, muchos se atreven a afirmar o que ellos hicieron algo en el futuro, que Dios vio en el futuro que iban a hacer algo bueno, como elegir a Dios, y entonces fueron salvados, o dicen: ok, Dios me regaló la salvación, pero ahora yo la mantengo. Y en esencia viene a ser lo mismo, ¿verdad? Porque algunos se atreven a asegurar que la salvación que Dios les regaló, ellos la deben de mantener portándose bien. Por consecuencia, si no te portas bien, puedes perder la salvación. Aseguran que la debes de mantener y de lo contrario la vas a perder. Advierten que puedes perder tu salvación. Pero, como ya hemos estudiado los atributos incomunicables y vimos que Dios es eterno, si la gracia es un atributo de Dios, la gracia es eterna, ¿verdad? Vamos a 2 de Timoteo 1:9, Reina Valera 60, que lo dice directamente, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que si en la eternidad Dios te regaló la salvación, ¿cómo llegas a la conclusión de que tú la mantienes porque la puedes perder? Es absurdo. Si la gracia fue concedida antes del tiempo, entonces no tiene nada que ver contigo. No hay nada que tú puedas hacer para merecerla o para perderla, porque fue un regalo que se te concedió aún antes de que existieras, antes de la creación. Entonces, si la gracia es eterna y además gratuita, como dice aquí Romanos 3, versículo 22 al 24, dice, en la nueva versión internacional, dice: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Así que no son tus obras las que te dan salvación ni las que te mantienen salvo, sino lo que ya hizo Jesús. Para mí es gratuito, pero eso no significa que fue gratuita, ¿verdad? Dios, por medio de Jesús, logró la justicia que jamás podríamos tener. Y Dios se la regala a quien Él quiere. Por eso para mí es gratuita, pero costó la vida de Jesús. ¿Me explico? Así que aquel que asegura que puede mantener su salvación tiene un problema en entender la gracia, ¿verdad? Porque ¿cómo podrías sostenerla si es un regalo gratuito? ¿Cómo podrías perderla si Dios te la dio en la eternidad, antes de que existieras, antes de la creación? Es imposible que si Dios concedió la salvación a una persona, además considerando que Dios es omnipotente, nadie puede frustrar sus planes y además es soberano, Él hace lo que Él quiere, ¿cómo podrías llegar a la conclusión de que tú puedes hacer algo para perderla? ¿Me explico? No tiene sentido si partes desde los atributos mismos de Dios. Así que es imposible que alguien se gane la salvación. Es imposible que alguien la mantenga siquiera. Porque un solo pecado merece la condenación, ¿verdad? Es fácil razonarlo de esta forma. Yo también pensaba que por medio de mis buenas acciones mantenía mi salvación. Y a los que veían mucho pecado, decía, pues esos seguramente se van a perder.
Y cuando pecaba, me remordía mucho la conciencia pensando en que tal vez Dios ya me había rechazado. Y el sufrimiento de no querer orar porque no me quiero dar cuenta de si me rechazó o no. Es decir, voy a orar, pero me he equivocado mucho, entonces me voy a esperar un tiempo para demostrarle a Dios que realmente sí soy bueno. Me voy a esperar unas 2 semanas donde me esté manteniendo bien, o sea, que no esté cayendo en el mismo pecado, para que Dios vea que no estoy jugando y entonces ahora sí me perdone y no me deseche. Y vuelves, digo, qué absurdo, partiendo de que la salvación es por gracia, porque tú estás tratando de comprar, es más, estás tratando de demostrarle a Dios que sí puedes, cuando la Biblia es clara en que un solo pecado merece la condenación. Y aunque tú te enfoques en no pecar en un área específica, pecas mucho en otras áreas de tu vida. Así que incluso es absurdo pensar que por una semana o unos días que yo trato de mantenerme bien, puedo convencer a Dios de que realmente me merezco la salvación o de que no vale la pena desecharme porque sí soy un buen elemento. Estás negando la propia omnisciencia de Dios, que ya sabe todo lo que haces, lo que vas a hacer, lo que has hecho, porque desde la eternidad decidió crearte. Entonces, es muy complejo para alguien que se dice cristiano, que asegura que la salvación es por gracia y luego trata de asegurar que de alguna forma la mantiene. Ahora, cuando hablamos de que la gracia de Dios es eterna como un atributo, también tenemos que reconocer que es soberana, ¿verdad? Si Dios es soberano, su gracia es soberana. Su gracia es buena, su gracia es eterna, es infinita. Pero si es soberana, eso implica que Dios la concede a quien Él quiere, ¿verdad? Así que si la gracia es inmerecida, es gratuita, y Él la da a quien Él quiere, Dios no está obligado a darle gracia a nadie. ¿Me explico? No hay nada que obligue a Dios a concederle gracia a un ser humano. Si la salvación es por gracia y no puede obtenerse por obras, ni reclamarla como un derecho a caso de que hayas hecho algo, ¿quién podría reclamarle a Dios por no concederle salvación? ¿Me explico? Si Dios se la quiso dar a alguien y a alguien no, ese a quien no se la dio, ¿tendría alguna razón para quejarse? ¿No es merecida? ¿Es gratuita? Dios se la da a quien quiere. ¿No te la dio a ti? ¿Te enojas? ¿Por qué te enojarías? ¿Qué provocaría que una persona proteste ante la idea de que Dios salvó a quien Él quiso? Porque eso genera mucha polémica, genera mucho problema en las personas. Imagínate, cuando hablamos de que la gracia es soberana y alguien te pregunta, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué le contestarías? ¿Mm? Estamos diciendo, la gracia es inmerecida, es gratuita y soberana. Dios la da a quien Él quiere, eterna, antes del tiempo. Y alguien viene y te pregunta, Hernán, en mi caso, ¿cómo le hago para tener la salvación? ¿Qué le contestarías? ¿Mm? Muchos aseguran que la única respuesta es decir, no hay nada que puedas hacer. No depende de ti, lo siento. ¿Verdad? ¿Cuántos piensan así? ¿O pensaron alguna vez de perdido? Ok. Vamos a leer Salmos 51:17 para ver si te hago reconsiderar tu respuesta o la forma en la que pensabas. Dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. ¿Entendiste bien? Dios no desprecia al corazón quebrantado y arrepentido. Entonces, si alguien te pregunta, ¿cómo puedo obtener la salvación? Algunos dicen, bueno, si tú piensas que la salvación es por gracia y es soberana y no te la puedes ganar y aparte no te la mereces, entonces no hay nada que puedas hacer para salvarte, ¿verdad? Pero, partiendo del Salmo 51,
Decirle eso a una persona que busca la salvación es absurdo, porque estás partiendo de un supuesto incorrecto. Porque si la Biblia dice que Dios no rechaza, no desprecia un corazón quebrantado y arrepentido, eso implica que Dios no le niega la salvación a nadie. ¿Me explico? Dios no se la niega a nadie. El problema no es que Dios le esté negando la salvación a la gente. El problema es lo que Jesús expresó en Juan 3:19. Dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. La Biblia es clara en cuanto a que todos están condenados en sus pecados y delitos. La Biblia es clara que en Adán todos hemos pecado y merecemos el infierno, ¿verdad? Dios está obligado, fíjate bien, Dios estaría obligado a dar por la fuerza su gracia a quien no la aprecia. ¿Dios estaría obligado a salvar a los que han decidido seguir su propio camino? Claro que no. El punto no es que Dios te niegue la salvación, el punto es que a ti no te interesaría, no te interesa, porque la Biblia es clara en que no hay ni uno bueno. Nadie busca a Dios, nadie es justo. Cuando Jesús dice, la luz vino a los hombres, pero los hombres prefirieron más las tinieblas porque sus hechos son perversos, te deja ver que el problema no es él, sino tú. ¿Me explico? Así, cuando alguien viene y te dice, ¿qué puedo hacer para salvarme? La respuesta es, humíllate ante Dios y arrepiéntete de tu pecado. Si lo haces, es porque se te ha dado gracia. Si no te interesa humillarte, si no te interesa pedir perdón, Dios no te va a forzar a estar con Él. Dios no está obligado a darle su gracia a quien no la quiere. ¿Me explico? Por eso es una respuesta incorrecta pensar que no hay nada que puedas hacer. Porque así como Dios definió Dios definió primero quiénes se salvan, también definió el medio. ¿Me explico? Y si lo vemos de esta perspectiva, aunque más adelante voy a tratar de aclarar un poco más, la Biblia dice que Dios eligió para salvación, Dios el Padre eligió para salvación. El Hijo vino, entregó su vida por nuestros pecados y Él es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Pero aún falta una cosa, el Espíritu Santo. ¿Qué hacen las personas? Las hacen nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu Santo hace nacer de nuevo una persona, ¿qué va a pasar con esa persona? Se arrepiente de su pecado. Ese es el medio por el cual la gracia es recibida. ¿Me explico? Dice la Escritura que a Dios le plació salvar a los hombres mediante la locura de la predicación. Y el Evangelio predica a Jesús crucificado. ¿Me explico? Jesús dijo, id y haced discípulos enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Los discípulos, nosotros, perseveramos en lo que Jesús enseñó. Y Jesús dijo, es imposible entrar al reino de los cielos si no naces de nuevo. Y también dijo, os enviaré al Espíritu Santo. Así que cuando tú le dices a alguien que lo que debe de hacer es humillarse y arrepentirse, lo que estás buscando en la persona es ver la evidencia de que Dios lo está trayendo, porque también Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no lo trajera el Padre. Entonces, ¿hay algo que se puede hacer? Claro, arrepiéntete de tus pecados, humíllate ante Dios, y si lo haces es porque fuiste elegido. De ninguna otra forma lo harías. Pero tienes que arrepentirte para ser salvo, porque ese es el medio que Dios definió para la salvación. ¿Me explico? Si no hay arrepentimiento, la Biblia es clara, no eres hijo de Dios. No hay evidencia de que hayas sido elegido para salvación. Entonces, cuando hablamos que la gracia es eterna, gratuita y absolutamente soberana, no estamos diciendo que Dios se la niega a las personas, sino que de entre todos los seres humanos que no quieren nada con Dios, Dios soberanamente eligió a quién salvar. Y tampoco los obligó a salvarse, sino que los hace nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento genera un hambre interna que nunca en la vida va a acabar. Su Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad y nos va a decir todo lo que ha habido del Padre. Su Espíritu Santo es la garantía
de la promesa de redención. Y eso es lo que hace que el justo persevere todos los días de su vida para crecer en santidad. Pero cuando hablamos de la gracia gratuita, eterna y soberana, genera mucho problema con aquellos que se ofenden ante semejante enseñanza. Para el que se cree recto, que en alguna forma todos aquellos que piensan que mantienen su salvación se sienten hombres buenos en cierta forma, ¿no? Se sienten justos y rectos por las cosas buenas que hacen. Cuando el hombre que se cree recto, que piensa que mantiene su salvación, escucha sobre la gracia soberana de Dios, le es muy duro aceptar que esa gracia no puede conseguirse ni ganarse por el propio esfuerzo. Y dicen, entonces, ¿qué diferencia hay en que yo sea santo a que no sea? ¿Qué diferencia hay de que yo me vaya a vivir los placeres del mundo? ¿Para qué vivir en santidad entonces? Si no se puede perder, ¿para qué esforzarme en mi santidad? Y ese es precisamente el problema de esa postura, que piensa que la santidad es la moneda de cambio para la salvación. Claro que no. La santidad es la consecuencia del nuevo nacimiento. La santidad es la consecuencia del Espíritu Santo en ti. Soy santo y crezco en santidad porque soy una nueva criatura, porque su Espíritu Santo en mí me hace perseverar, a pesar de que yo me quiero rebelar. Bajo ninguna circunstancia mi santidad me va a garantizar como moneda de intercambio la salvación. Si aquel que dice, pues mira, si no hay diferencia entre el mundo y guardarme del mundo, pues me voy a hacer lo que yo quiera, pues hazlo. Estás demostrando que nunca naciste de nuevo y que estabas tratando de comprar la salvación con tu esfuerzo humano, cosa que es absurda. ¿Me explico? Aquel que se cree recto y cree que puede mantener su salvación a cierto grado, porque te van a decir, como yo decía, no soy perfecto, pero no soy tan malo como otros. ¿Verdad? Pero no es más que ignorancia. Ignorancia con toda la lengua. Porque la ignorancia de Dios y de su perfección me hace verme a mí mismo con un grado de limpieza al compararme con los demás. Pero mi objetivo no es ser mejor que los demás. El objetivo es ser como Cristo, ¿verdad? Y al compararme con Cristo, no hay más que ver la enorme suciedad de pecado que tengo al compararme con el único hombre perfecto. Por eso, si te comparas con Cristo, dirías, gracias a Dios, su salvación es por gracia. Pero cuando te comparas con los hombres, dices, no, yo me he esforzado, yo me he guardado en santidad, yo estoy sosteniendo mi salvación, y ese es el error. Te estás comparando con el hombre incorrecto. ¿Me explico? El hecho de que Dios asegure la salvación a los que Él quiso genera muchas protestas, genera mucha inconformidad. A quienes consideran humillante que Dios decidió salvar a sus elegidos sin consultar a la criatura. ¿Me explico? Y dicen, no lo puedo aceptar, y luchan con esa idea constantemente. No puede ser, tiene que haber alguna razón por la cual elige a unos y otros no. Y la Biblia es clara que solamente por su gracia. Entonces, cuando hablamos de la gracia de Dios, tenemos que llegar a la conclusión que a nadie le gusta llegar, que la gracia de Dios es distintiva en el sentido que hace distinción entre unos y otros. Dios eligió a unos y pasó por alto a otros. ¿Me explico? Si tú partes de que los hombres son buenos, vas a luchar con esa idea toda tu vida. Es decir, ¿por qué Dios no quiso salvar a unos? Pero si partes de la evidencia bíblica de que todos son hombres malvados, condenados por sus propios pecados, que por su propio amor lo hacen, entonces la pregunta no es por qué no lo salvó a él, sino por qué salvó a alguno. Porque no hay razón para salvarlo. Eso es lo grave de no partir de una perspectiva bíblica de quién es el hombre. Por eso ya les comenté el domingo, acabando de estudiar los atributos de Dios, vamos a ver lo que la Biblia enseña sobre el hombre. Porque necesitamos entender
dónde estamos para tratar de determinar qué es lo que Dios ha hecho para con nosotros y ver si así aprendemos a valorarlo. Porque quienes dicen, pues si Dios es bueno y misericordioso, ¿por qué simplemente no salva a todo el mundo? ¿Por qué simplemente no es más, no sé, menos severo en sus castigos? No, es que no has captado la gran maldad que hay en el hombre, la gran maldad que hay en ti. Y como te ves bueno en tu perspectiva al compararte con otros, pensamos que Dios es muy severo cuando vemos pasajes en la Biblia que dice, como lo leímos, Dios decidió arrasar con toda la humanidad en el diluvio. Dicen, pues que por favor, qué exagerado. Cuando Dios le dijo a Josué que sacara de la tierra a los cananitas, al Seo, Jebuseo y todos esos, dices, ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué tan grave el asunto? Pues nomás, no sé, perdónalos, dales otra oportunidad, porque partes de que somos buenas personas. Partes de la idea de que el hombre en esencia es bueno y hace cosas malas ocasionalmente. Pero la Biblia dice lo opuesto. Todos somos en esencia malvados y ocasionalmente hacemos cosas buenas. Por eso cuando hablamos de la gracia, tenemos que reconocer que hizo distinción, y el caso más claro es entre Noé, sus 3 hijos, 3 nueras y su esposa, y todo el resto de la humanidad. Por gracia, Dios distinguió entre ellos y los demás. Por gracia, Dios distinguió a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Verdad? Por gracia usó a Moisés. Aunque no lo dejó entrar a la tierra prometida, fue gracia que Moisés fuese salvado. Por gracia, Dios levantó a David, no porque fuera un chico muy valiente dispuesto a pelear con Goliat, y a decir Sansón. No había nada en David, fue la gracia de Dios quien levantó a David, y fue la gracia la que transformó a Saulo, perseguidor de la iglesia. Es la gracia la que te ha transformado a ti. Y la forma en la que nos usamos la gracia es el Evangelio. Por eso el Evangelio no es agradable al hombre natural. El Evangelio nunca va a ser agradable a los oídos del hombre natural. Porque el hombre natural espera que Dios, que es bueno, los que creen que puede haber un Dios, que sea bueno para con él, que sea bueno para con todos. Y los que lo niegan dicen, no tengo por qué modificar mi vida y mi conducta, ya que no hay Dios. Pero el Evangelio enseña que te debes de arrepentir y humillarte ante Dios. Y ese es el problema. Por eso muchos de los mártires murieron. Por eso trataron de lanzar a Jesús por el despeñadero cuando habló de la gracia soberana de Dios. Por eso mataron a Esteban. El Evangelio habla de algo que es humillante para el hombre. Y es un grave error tratar de suavizarlo. Música bonita, con un mensaje bonito, con una obra de teatro bonita, con versículos aislados de la Biblia que te hablan de lo bueno que va a ser, tratando de evitar la furia que provoca el hecho de que la gracia sea soberana. Pero es un error distorsionar la Escritura con tal de ganar almas, porque aquel que no se humilla y no se arrepiente jamás va a nacer de nuevo. Pero se le enseña a las personas que no necesitas arrepentirte, que no necesitas humillarte. Lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo. Y es por eso que estamos tan mal. El Evangelio es la forma en la que anunciamos la gracia. Dios, el Padre, es la fuente de toda gracia, porque Él eligió para salvación. Dios, el Hijo, es el único canal de la gracia. Él es nuestro sumo sacerdote y nuestra justicia. El Espíritu Santo es el único aplicador de la gracia, es decir, Él es el que hace nacer de nuevo al que estaba muerto en sus delitos y pecados. Las 3 personas de la Trinidad llevan a cabo la gracia en la salvación en distinto sentido, pero desde la eternidad. La vemos reflejada en el tiempo. Sabemos que no éramos nacidos de nuevo hasta cierto momento en el tiempo, pero no fue que Dios lo decidiese en el tiempo, que ya lo leímos que la gracia fue dada desde antes de los tiempos. Entonces, cuando hablamos de los dones comunicables, eso implica que también nosotros debemos de poner en práctica la gracia. Claro que no lo podemos hacer al mismo nivel que Dios,
Pero consideremos esto, Mateo 10:8, palabras de Jesús a sus discípulos. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Reina Valera 60. Echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora, Jesús en la gran comisión dijo, id y hacer discípulos, enseñando que guarden todo lo que les he mandado. ¿Esto que acabamos de leer es una sugerencia o es un mandato? ¿Es una sugerencia o es un mandato? Es un mandato al cual nosotros también estamos sujetos. ¿Y eso qué implica? Bueno, obviamente no podemos hablar de que si Dios me dio la salvación por gracia, yo la voy a dar por gracia, porque no está en mí darla. Pero ¿qué más nos ha dado Dios por gracia, además de la salvación? Los dones. La Biblia dice que Dios repartió los dones entre los hombres y los repartió como Él quiso. También eso es según su gracia soberana. Por eso es que no todos tenemos los mismos dones. Y aunque algunos pretenden enseñar que a fuerza tienes que hablar en lenguas para saber si tienes el Espíritu Santo, es absurdo, partiendo de que Dios repartió los dones como Él quiso. Pero eso sí, los dones que tienes son por gracia. Así que a la hora de reunirnos como iglesia, y el apóstol Pablo enseña que los dones no son para mí, sino para edificar al otro, ¿cómo debieses hacerlo? De gracia. ¿Eso qué implica? No puedo, número uno, no puedo cobrar por eso. ¿Verdad? No puedo cobrar. Entonces, ¿qué tal si dijéramos, oye, pues necesitamos algo de lana para meterle algo aquí a la iglesia? Y ¿cómo ven si hacemos, no sé, unas conferencias y pues les cobramos, ¿no? Para que nos caiga algo de dinerito. ¿Mm? Digo, yo puedo decir, bueno, a mí o alguno podría decir, yo tengo el don de enseñar, ¿cómo ves? Y te digo, yo te enseño, tú me pagas esta cuota de recuperación y ahí nos vamos, digo, es ganar, ganar, ¿no? Algunos, como yo fui a varias conferencias donde tenías que pagar, te decían, oye, no hay mejor manera de gastar el dinero que invertirlo en tu sabiduría. ¿Y qué más si es la sabiduría que viene del cielo? Entonces, híjole, me quitaron un chorro de lana, pero es lo mejor que pude haber hecho. Te vas con esa idea de todavía encima. Cuando el mandato es que des de gracia lo que de gracia recibiste. Así que una cosa es que digamos, queremos invitar a mucha gente y hay que rentar un salón donde quepamos todos y hay que pagarlo. Si no tenemos los medios para pagarlo, pudiese ser viable que se pague con lo que se junte, pero yo no debería recibir ni un solo peso por lo que hago, porque tengo el mandato de dar de gracia lo que de gracia recibí. Y puede salir la pregunta, ¿no dice la Biblia que a los ancianos se les puede dar salario? Bueno, ¿cómo explicamos eso? Bueno, ¿qué entiendes tú que sucede cuando a un pastor, y Pablo dice que a los que se dedican a la enseñanza sean dignos de doble honor, es decir, se les podía pagar hasta el doble? Bueno, entonces, ¿qué era eso? ¿Qué dirías? ¿Cómo lo explicarías? Partiendo de este pasaje donde Jesús es claro en que debemos dar de gracia lo que recibimos de gracia, ¿cómo explicas el sueldo de un pastor? ¿Mm? Es más, ¿cómo determinamos cuánto pagarle? Imagínate que nos queremos traer a uno, pero bien sabiondo, pero cobra. ¿Cuánto estaría bien pagarle? ¿Cuál sería la forma de determinarlo? ¿Mm? ¿Maestrías? ¿Cuánto por cada maestría o cuánto por el doctorado? No, ni siquiera tiene estudios. No, pues bájale un buen. Ay, nomás para las cocas, perdí. Digo, ¿cómo lo determinas? Yo conocí el triste caso y lo escuché y lo viví, no en mi caso, sino en el predicador que cobraba y decía, mira, yo te voy a generar una cosecha abundante y mínimo te aseguro unos 20,000 pesos. Así que yo de entrada y por adelantado quiero unos 25, me quedan 5 y tú te quedas con los 20. ¿Cómo ves? ¿Te parece bíblico? Entonces, ¿qué es o para qué es el salario de un pastor? ¿Es un pago por ejercer sus dones? No, no puede serlo. A la luz de ese pasaje, no puede ser un pago por ejercer sus dones.
¿Cómo le explicas? Fácil. ¿Cuánto tiempo quieres que se dedique a servir? ¿Mm? ¿Cuando tenga chance o todos los días? Todo el día. Si dices, oye, pues es que lo necesitamos de tiempo completo, tenemos un problema porque ese pastor tiene que vivir de algo. ¿Verdad? Así que el sueldo es para que viva mientras sirve. No es su recompensa por servir. El sueldo es lo que permite que ese hombre al que se le va a pagar esté de tiempo de completo porque no se va a dedicar a buscar el sustento. La iglesia se lo va a dar para que él sirva con sus dones. Es muy distinto a decir, bueno, pues mira, tú eres muy bueno predicando, te voy a dar más lana a ti. Y uno que no sea muy bueno, no tenga muchos estudios, pues no le doy tanto, porque no está basado en el don que estás ejerciendo, porque para empezar, se te dio gratuitamente. Más bien es, ¿qué tanto puedes hacer por la iglesia si te dedicas de lleno? ¿Cuánto necesitas para dejar de trabajar y dedicarte de lleno? Y entonces se determina un sueldo. No es en base a los dones que usa, sino para que pueda enfocarse en lo que está haciendo. ¿Me explico? Entonces, bajo esa forma de trabajar, buscamos que aquellos que tienen dones se pongan a servir, y cuando son de mucho beneficio, vale la pena, como consideran muchas iglesias. Y aquí quiero hacer una distinción entre las que son bíblicas y tienen a hombres dedicados al servicio de anciano, de pastor, de tiempo completo. Se hace un intercambio para que pueda dedicarse de lleno a la obra de Dios. Sin embargo, sigue vigente lo que Pablo enseñó. Él quería reservarse el orgullo de predicar el Evangelio gratuitamente. Para no ser tropezadero a nadie, prefería no tomar dinero. Así que es claro que cuando hablamos aquí de venir a la iglesia a congregarnos, partiendo de que eres un hombre o mujer nacido de nuevo, ¿qué se espera que hagas con tus dones? Que sirvas a los demás gratis, porque se te dio gratis. Ahora, ok, lo hago gratis, pero oye, pues de perdido dame reconocimiento, ¿no? Digo, de perdido que el último me aplaudan todos, bueno, pues qué chiste. Oye, pues lo hice, pero tú di a todos que yo lo hice. Es lo mismo, ese es el pago que estás pidiendo. ¿Quieres que se te pague con reconocimiento? Debes de dar de gracia, aunque nadie se entere. Por eso el apóstol Pablo dijo, no lo hagas como para los hombres, hazlo como para Dios. Porque es Él el que recompensa, no nosotros. Ahora, entonces, ¿vamos a ser malagradecidos con las personas que sirven? Tampoco. Debemos agradecer a todos aquellos que se esfuerzan por servir porque sabemos que lo hacen sin intención de recibir algo a cambio. Y si les podemos dar gratitud, no les va a hacer ningún daño. Pero si el que sirve espera y demanda que se le gratifique de alguna manera con reconocimiento o algo, no es apto para servir. Porque el mandamiento es claro. Debemos dar de gracia. ¿Verdad? Bueno, pues voy a servir, pero de perdido que no me traten mal. Lo mismo. No hay condición. Servimos incondicionalmente, porque eso es de gracia. Si la gracia es no merecida, ¿qué necesito que me den para darte de gracia? Nada. Y si leímos que los hombres se arrepentían y querían volver a Egipto, y aún así Dios les dio de su gracia, ¿qué necesitas tú para servir? Nada, simplemente que obedezcas lo que dice la Escritura. Te lo agradezcan o no, en eso consiste la gracia. ¿Me explico? Así que tenemos que despojarnos de cualquier idea de que se debe recibir algo a cambio. Tenemos que despojarnos de que se nos debe tratar bien. Tenemos que despojarnos del concepto de que al menos haya reconocimiento. Si somos siervos de Dios, somos de Él enteramente y hacemos lo que Él diga porque es nuestro amo, nos reconozca o no. Pero sabemos que la Biblia enseña que Dios no pasa por alto nada de lo que hacemos y que Dios es justo, es bueno y recompensará.
Así que los ojos están puestos en Él, no en la recompensa que alguien aquí te pueda dar. Y Jesús dijo que el que deje todo por Él recibirá en la vida eterna y aquí también. ¿Me explico? Cuando das de gracia, lo único que nos motiva a seguir dando es la experiencia que Dios te permite vivir de haber sido útil para Él. Quien ha servido y se sabe útil, usado por Dios, sabe a qué me refiero. Es un sentimiento incomparable. Porque aunque te hayan hecho mala cara o ni siquiera vinieron, les interesó más otra cosa. Cuando al menos una persona dice, gracias a Dios por lo que dijiste, ya, considérate satisfecho. Qué mayor privilegio que a pesar de quién eres, Dios haya elegido usarte para bendecir a alguien. Qué mayor privilegio que haber sido un instrumento en las manos de Dios. Cuando no mereces nada de Él, cuando mereces ser echado al lago de fuego. No hay recompensa mayor que serle útil a los propósitos que Él quiere usar. Así que ese es el enfoque. Si Dios nos ha dado de gracia, también nosotros daremos de gracia. Oye, pero ¿qué tal si alguien de aquí de nosotros, no sé, tiene un oficio, es albañil o algo así, ingeniero, contador, y viene alguien y le dice, oye, pues somos de la misma iglesia, no, trabaja y no me cobres? ¿Tiene sentido? No, porque eso no fue de gracia, ¿verdad? ¿Me explico? Y si no, imagínate que pones un negocio y te llegan puros cristianos y quieren que les des de gracia, pues no se puede. Empezar, mira, vamos poniéndonos en orden bíblicamente, ¿verdad? En cuestión laboral, ya sea que seas un oficio o una carrera, te costó mucho tenerla. O te llegó de gracia el diploma o el CARDES. Dices, no, Pablo dice que él trabajaba haciendo tiendas para sostenerse a él y a los que trabajaban con él. Pablo, ¿por qué no das de gracia a las tiendas que haces? Porque estás confundiendo las cosas gravemente. ¿Verdad? Si Dios me ha dado dones para edificarte y llevarte al conocimiento de Cristo, eso es gratuito. Pero el trabajo que hacemos entre nosotros no tiene por qué ser gratuito. Ahora, que si Él te lo quiere dar gratis, pues bueno. Pero debemos estar dispuestos a bendecir, como dijo Pablo, mayormente a los de la familia de la fe. Así que no nos vayamos a un extremo tampoco, ¿verdad? Que bueno, Nan, ya dijiste que de gracia, pues quiero este trabajito y eso. No. Mantengámonos bíblicos, ¿ok? Cuando hablamos de gracia, ninguno se puede jactar. Nadie puede sentirse superior a los demás, porque no tienes nada que no se te haya regalado de parte de Dios en cuanto a la salvación, en cuanto al ministerio, en cuanto a tu servicio en la iglesia. Ninguno de nosotros se la debe dar de estrellita. Ninguno de nosotros debe procurar enriquecerse con lo que Dios le ha dado. Ninguno de nosotros debe estar planeando adquirir dinero con el servicio que damos para Dios. Al contrario, nuestro esfuerzo debe ser presentarlo gratuitamente, de gracia, porque así lo recibimos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. ¿Por qué hoy estás aquí y no en cualquier otro lugar? Por gracia. Empezamos el año y bueno, espero que los que estén aquí no estén como propósito de año nuevo. No, es que este año me propuse ir a la iglesia. No, ya empezaste muy mal. Venimos a la iglesia porque es la única forma en la que podemos crecer en santidad, ¿verdad? Según la Escritura, los dones son para edificarnos unos a otros. No vengo porque tengo un compromiso con Dios o porque tengo que cumplirlo. Es la única forma en la que puedo servir y ser servido para llegar al conocimiento de Dios. Por eso me congrego, ¿verdad? Si tú dices, oye, pues me hice compromiso de orar, ahora sí voy a orar, vas partiendo mal otra vez. Aunque es bueno que quieras orar, tienes que comprender que necesitas orar. Es una necesidad indispensable. Y si no te has dado cuenta de eso, por más que te lo propongas, no va a funcionar. Necesitas entender la grave necesidad que tienes. Todos los días hacemos cosas malas. Todos los días las regamos.
Todos los días lastimamos a alguien aún sin conciencia de haberlo hecho. Necesitamos recordar la gracia y para eso es el momento de oración. Porque cuando pecas, es natural que quieras apartarte de Dios porque te sientes indigno. Cuando pecas, va a ser natural que quieras decir, no puedo jugar con Dios. Y pecar y pedirle perdón, pecar y pedirle perdón. Pero partes de un razonamiento equivocado. Porque precisamente el hecho de que puedas acercarte a Dios cada vez que pecas es lo que te hace distinto a cualquier otro ser humano. Eso es lo que la gracia permite en nuestras vidas. Ir, aunque haya pecado muchas veces, y decir, Señor, ten misericordia de mí, cámbiame. No le digas, ahora sí voy a cambiar, porque es absurdo. Más bien vamos y pedimos gracia. Señor, como dicen muchos pasajes en la Escritura, halle yo gracia ante tus ojos y líbrame de mí mismo. Eso no es hipocresía. Eso es estar fundamentado en la Escritura. Es un beneficio que los hijos de Dios tenemos. Acercarnos confiadamente al trono de la gracia por medio del sacrificio de su Hijo. Así que vamos a orar, Señor. Sabemos que tú has sido soberano cuando nos elegiste. Sabemos que si fuese por nosotros, nunca estaríamos aquí. Sabemos que si nos entregaras a nuestras propias decisiones, según nuestro parecer, hace mucho que estaríamos perdidos en nuestros pecados, nuestros delitos. Pero tú nos diste gracia. Y tú has tenido a bien librarme de mí mismo, librarnos de nuestros propios pecados, librarnos de nuestra rebeldía. Señor, no hemos hecho nada para merecerlo y sin embargo no nos abandonas. Te hemos sido infieles muchas veces y tú permaneces fiel. Padre, concédenos crecer a la estatura de Cristo. Concédenos cada día reflejar, aunque sea un poco, reflejar un poco más de ti. Concédeme, Padre, el ser congruente con lo que deseo hacer. Muchas veces quiero hacer tu voluntad y termino haciendo lo contrario. Padre, permítenos sujetarnos a ti en todos los aspectos de nuestra vida. Sabemos que el cumplimiento total de eso será en la resurrección, pero ahora, Padre, concédenos santidad por tu gracia en nuestras vidas. Llénanos cada vez más de ti en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Que siempre estemos conscientes, Padre, de que no somos nosotros, sino tú, por tu gracia soberana. Padre, que ninguno de nosotros se despegue del suelo. Que ninguno de nosotros, por más conocimiento que tenga de ti, o por mayor santidad que tenga, piense de sí mismo que es mayor a los demás, sino que siempre podamos estar conscientes de la gracia que nos has dado, para que cuando sirvamos y no se nos agradezca, cuando sirvamos y no se reconozca, no nos afecte en lo más mínimo, porque no lo hacemos para recibir eso, lo hacemos para agradecerte a ti, Señor, para honrarte a ti, para que la gloria sea tuya. No buscamos que haya personajes entre nosotros, queremos que toda la atención vaya directo a ti, que todos los ojos estén en ti, Señor, porque tú eres el único digno, tú eres el único que debe recibir la gloria y la honra por todo lo que has hecho en nosotros, Padre. Gracias, porque a pesar de que no tenemos nada que pudieras desear, nada que sea agradable a ti, tú has decidido, Señor, elegirnos y tenernos contigo por toda la eternidad, Padre. Y por eso entregamos nuestras vidas a ti. Por eso te servimos, por eso te buscamos. Porque tú lo mereces por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Padre. Concédenos ser congruentes en cuanto a tu gracia. Concédenos dar de gracia lo que nos has dado de gracia, Padre. Y
Sobre todo, Padre, concédenos vernos unos a otros como personas que requieren la gracia. Que nuestras expectativas sean de aquellas que corresponden a un humano, Padre. Que ninguno de nosotros tenga un concepto mayor de sí mismo del que debe tener, ni siquiera de los demás. Concédenos andar en tus caminos, Padre, por tu gracia soberana. Líbranos de nosotros mismos. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano. Te llevan el micrófono. Todavía tengo voz, así que no te preocupes por eso. La otra dice, no quise preguntar porque ya ni voz tenías. Ahorita sí traigo todavía. No te detengas por eso. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, buenas noches, pastor. Pastor, he escuchado que se dice cuando al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Eso solamente se lo dijo a él. La pregunta es esta, pastor. El pasaje que acaban de quitar de la pantalla, sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos, ese pasaje sí debemos considerarlo como que no es nada más para los apóstoles y sí para todos nosotros. Te entendí que dijiste, es pues un mandato, se entiende. ¿Por qué pensar en que el del carcelero era nada más para él? Y si no mal entendí, ¿por qué podríamos pensar que esto no era exclusivo para los apóstoles y que eso sí es para todos nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Ok. Así como mencioné ese pasaje como un mandato, también dije que los dones son repartidos como Dios quiso. Y sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos es un don que Dios concedió. Y el hecho de que a ellos les estén mandando usar esos dones, parte de que esos son los dones que les dio a ellos. Pero si la Biblia es clara en que Dios repartió los dones como Él quiso, entonces esa parte de los dones que hace referencia a los apóstoles no aplica para todos los discípulos. Aplicaría según los dones que recibió. Pero el darlos de gracia porque se recibieron de gracia, aplicaría para todo el que tenga un don. Esa es la diferencia con el mensaje que se le da al carcelero. Allí en su contexto es una plática entre Pablo y el carcelero, ¿verdad? Y no hay nada que te lleve a pensar que está hablando de todos los discípulos en general. Además que sería contradictorio a la gracia soberana, porque si Dios elige a quien Él quiso, pero quieres aplicarle esa regla a todo mundo, estarías asumiendo que por cada individuo de una familia ha decidido salvar a la familia completa. Y eso no está en la Escritura. Sí, la duda es más que nada en este pasaje, pastor. Entonces te entiendo que hace referencia a los dones. O sea, no es, vamos a decirlo de una manera muy sencilla, no es para todos. Si alguno de los aquí presentes piensa, siente o cree que tiene algún don que Dios le ha conseguido por gracia, entonces para esa persona de nosotros sería alguna parte de ese versículo. Bueno, Así es. Si alguien dijera, no, es que también ahí dice que sanes a los enfermos. Bueno, si eso es una orden para todos, alguien por favor venga y sáneme la garganta ya. Sí, por eso es la pregunta, pastor, porque se escucha en otras partes que ahí está, mira, es muy claro. Sí. Pues yo no los veo en las A eso capillas, me refiero. no los Si veo eso, en las capillas de velación tratando de levantar al muerto, o sea, no los si ves eso ahí realmente es haciendo un eso. mandato, pongámoslo a prueba. Okay. Pastor, me cuesta trabajo entender la pregunta que hacías respecto a cuando las personas pudieran preguntar. De entrada me cuesta trabajo entender que alguien que como la Biblia lo describe y tú bien lo has dicho, que no hay justo ni a uno, no hay quien haga el bien. Para empezar, que alguien de esas personas preguntara, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Pero vamos a conceder que se le ocurriera por alguna circunstancia y preguntara. Bueno, lo que me cuesta trabajo entender, pastor, tú mencionas la palabra arrepentimiento y humillarte. Pregunto, para una persona realmente arrepentirse por el nuevo nacimiento, por la obra del Espíritu Santo, que bien no lo has explicado, y que realmente su corazón haya sido contristado, haya sido humillado por obra del Espíritu Santo,
No estamos hablando ahí, pastor, ya de que ya en ese caso ya es gracia, y esa sería la señal de que la gracia de Dios, o sea, te arrepentiste y te humillaste porque Dios te concedió la gracia de que lo hicieras. Porque, por eso digo que me cuesta trabajo entenderlo. Si tal vez no lo entendí bien, pero parece que te entendí de esta manera. O sea, no lo dejes sin esperanzas, dile que se arrepienta y que se humille, y Dios al corazón contrito y humillado no lo va a despreciar. Entonces, viéndolo desde ese enfoque, me parece a mí como que entonces ya no es por gracia. Si Pito Pérez se arrepiente y se humilla a su manera, a su entendimiento, pues Dios le va a conceder la salvación. Yo pienso que no es así, ¿verdad? Y quiero pensar que te malentendí y no que lo hayas explicado de esa manera, porque yo lo veo así, digo, arrepiéntete y humíllate. Pues sí, pero para arrepentirte realmente y humillarte, o sea, nadie se puede arrepentir, según mi entendimiento, ni humillarse delante de Dios y entender quién somos delante de Él, como nos lo has dicho, si no es porque ya Dios te ha concedido esa gracia de tener ese entendimiento. No sé qué sea. Eso que comentas es correcto, pero el punto que yo quiero dejar claro es que si tú le dices a alguien, no hay nada que puedas hacer, ni modo, es porque no has entendido que, para empezar, si la gracia es soberana, y pongamos un caso como el de Saulo de Tarso, que puede ser una persona que a simple vista sería un condenado al infierno, porque no hay ninguna evidencia de que él pudiese ser elegido por Dios. Pero mostrase un interés y tú le dices, no hay nada que puedas hacer, es incorrecto. Porque si el Padre solamente, si los que vienen a Jesús solamente son traídos por el Padre, y este individuo pudiese ser traído por el Padre, tienes que decirle lo que el Evangelio enseña. Arrepiéntete, pide perdón por tus pecados, humíllate ante Dios. Sabemos que si lo haces porque la gracia le fue concedida, ¿verdad? Por eso es una respuesta equivocada decir, no hay nada que puedas hacer. ¿Me explico? Porque imagínate que dice, oye, yo quiero salvarme. No, lo siento, pues, mira, a mí Dios me salvó sin que yo supiera, así que ni modo, aguántate y espérate un buen día que Dios quiera, a ver si amaneciste salvo o si de repente te salva. No, eso refleja que no has entendido que si Dios eligió para salvación, también eligió el medio, ¿verdad? Y es la predicación. Y cuando alguien pregunta, ¿qué hago para ser salvo?, le dices el Evangelio, porque ese es el medio en el que se va a salvar. ¿Me explico? Así que no estoy diciendo que tú puedas cambiar el plan de Dios si te arrepientes, porque es imposible. Pero si yo te digo que no hay nada que pueda hacer, estoy mal, porque el medio es el Evangelio y por medio de eso puedes ser salvo. A eso me refiero con que la respuesta es incorrecta. ¿Me explico? Sí, gracias. ¿Alguien más? Nadie más. Muy bueno.